Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así es. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo en esta mañana. Sí. Voy a pedirle a la hermana Marlene a ver si puede acompañarme. No sé si se ha ido. Ah, justo. Gloria a Dios. We are waiting for Marlene. She's going to translate the sermon, okay? In English. Sí, nuestra hermana Marlene nos ayudará. Perdóname que justo ahora. She's going to help us with this. Ella nos ayudará a traducir la palabra. Gracias a todos los hermanos que hoy están aquí. Sí, claro. Sabemos que los que estamos aquí es porque Dios lo ha permitido y siempre hay un propósito de Dios. Saben que ahora lo vamos a ver también, pero cuando nosotros amamos a Dios, Él nos cuida. Él pone una protección en nuestras vidas. When we love God, we know that He protects us and He put Porque, a hedge in our lives. porque somos su creación Because we are His creation y Dios ama su creación. and God loves His creation. Y tú me dirás, ¿y cómo lo sabes? And you would ask me, how do you know that? Porque envió a su Hijo amado. Because He sent His beloved Son. Y se envió a su Hijo amado para morir por nosotros And if He sent His beloved Son to die for us y rescatarnos, and to rescue us, que esto es lo que hoy vamos a hacer tomando la Santa Cena. and this is what we are going to do as we take the Holy Communion. Recordar la obra de Jesús, de Cristo. We are going to remember the work of Christ. No nos queda otra que pensar y entender que Dios nos ama mucho. So that leads us to think how much God loves us. Incondicionalmente. His love is unconditionally. Es verdad que en la vida a veces tenemos que pasar por procesos Is it true that in life we need to go through processes y momentos difíciles, and difficult times? pero nada se le escapa a Dios. But nothing escapes, nothing is out of His control. Así que vamos a compartir la palabra y espero que sea de bendición para tu vida en esta mañana. So we are going to share the Word of God, and I pray that it will be a blessing for your life. Y vamos a abrir la palabra de Dios So we are going to open the Word of God en Job 1, in Job 1, chapter 1, por ahora del verso 1 hasta el 5. for the moment from verse 1 to 5. Es una historia, no sé si la han leído, pero es una historia maravillosa. I don't know if you have ever read the event, but it's a very marvelous, precious event, history. Y a veces es difícil entender esas historias y cómo Dios obra. And sometimes it's very difficult to understand how God works in that event. El otro día por redes sociales vi a un joven The other day in the social media, I watched a young man, supuestamente no cristiano, supposedly he wasn't a Christian, que dice que empezó a leer la Biblia de Génesis hacia adelante that he said that he started to read the Bible from Genesis forward, y la conclusión que sacó en ese momento dijo, esto es una locura. So
his conclusion was that it was crazy. Pero en el bien sentido, claro, hay cosas que son muy difíciles de entender. Of course, there are things that are difficult to understand. Pero por eso Jesús nos dejó su Santo Espíritu. And therefore is that Jesus left his Holy Spirit. Porque Él nos va dando entendimiento para que podamos cumplir su propósito. Because it's He who gives us understanding so we can fulfill His purposes in our lives. Bueno, voy a leer la palabra Job 1 de 1 al 5. So I'm going to read Job 1 from 1 to 5. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Amén. ¿Lo leo? ¿Lo leo en inglés? Yo creo que no. Okay. Porque si no creo que sea Más largo. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de lo que nosotros hemos leído? So what conclusions do we draw from Job's life according to what we read Sobre la vida de este hombre, Job. about the life of this man, Job? Yo cuando estuve meditando con la palabra, yo de aquí saqué unos 3 puntos. When I was meditating on this word, I took 3 points. Información de la que nos habla la Biblia. So I got information from the Bible. Dice, era el más rico de los orientales. He was the richest man of the Orientals. Otro punto que podemos sacar es que era un hombre íntegro. He was an upright man. Íntegro es honrado. Perdón que sí, a lo mejor te saco alguna cosita. A man of integrity is a man that is that doesn't cheat, Honesto, honest, respetaba a los demás, is respectful, era responsable, he was responsible, era leal he was loyal, y tenía disciplina. Disciplina. and he had discipline. Recto, temeroso de Dios He was upright, God-fearing man, y apartado del mal, dice. and he was away from evil. Un dato importante es que la riqueza no afectó en su integridad. A very important point is the riches, the wealth of Job didn't affect his integrity. Era casi un hombre perfecto, Job. He was almost perfect. Otro punto que encontramos Another point about his life es que tenía una gran familia. is that he had a big family. Tenía esposa, He had a wife, 7 hijos, 7 children, 3 hijas. 3 daughters.
Y da un dato muy importante And, de, also, sorry. de lo que hacía Job con los hijos. And the Bible also tells us a very important point about what Job did concerning his children. Intercedía por ellos cada día. So he interceded for his children daily. Y les enseñaba la palabra de Dios. He told them the word of God. Estoy seguro que así como les hablaba y les enseñaba de Dios a sus hijos, So I'm sure as he spoke to and told to his children about God, los padres de Job o alguien muy cercano lo hicieron con él. Job's parents probably and somebody near his circle could do the same to Job. Y ahí vemos la importancia de hacer eso. So we see how important it is to do that. Es enseñarle y hablarles de Dios a nuestros hijos. Is to talk about God to our children. Y no solamente a nuestros hijos, a los que tenemos a nuestro lado. Not only to our children, but also to our neighbors, to those who are around us. Miren, si nosotros vamos a Romanos 10, 14, 17, If we go to Romans 10, from 14 to 17, yo voy a usar la traducción Nueva Versión Internacional. I'm going to use the New International Version. Miren lo que dice la palabra y dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien vaya y les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así que escrito está, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y aquí miren que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Amen. Es decir, resumiendo la palabra, la fe, escucha, la fe en Dios, el creer en Él, viene por escuchar hablar de Él. So as summarizing these verses, faith in God, belief in Him comes by hearing about Him. Por eso es importante hablar y contar las maravillas de Dios y la obra de Cristo a la gente y a nuestros hijos. Therefore, it is important that we tell our children and the people about God's marvelous deeds and the work of Christ. La palabra es sencilla. Es, ¿cómo van a creer si no han escuchado el mensaje? So how are they going to believe if they haven't heard the message? ¿Cómo van a creer nuestros hijos si no escuchan el mensaje de Dios? How do our children will believe if they are not hearing the word of God? Por eso la palabra dice, la fe viene por el oír ese mensaje. Therefore, the word says that faith comes by hearing the message. Me imagino como a Job le contaban las maravillas de Dios. I can imagine how Job was told about God's marvelous deeds, De todo lo que Dios había hecho y cómo hacer para agradarle. about everything what God did and how they could do to please God. Amén, ¿entienden? Do you understand? Es decir, Job recibe ese mensaje. So it means Job received the message.
de Dios, de sus maravillas, The message about God's marvelous deeds, del carácter de Dios. about God's character, Eso produjo fe en el corazón de Job. that produced faith in the heart of Job. Eso forjó en Job una fe maravillosa y esa fe produjo temor de Dios en su corazón. That produced a marvelous faith and also produced a fear of God in Job's heart. El temor de Dios no es una sensación desagradable de desesperación. The fear of God is not a feeling of despair. Esto es miedo. That is to be afraid. El temor de Dios es respeto, admiración y amor hacia Él. But the fear of God is respect, awe, and love for God. La fe en Dios y en su palabra, es decir, la fe en Dios y en su palabra, Faith in God and in His Word. un detalle importante es que la palabra nos enseña el carácter de Dios. A very important point here is that the Word of God teaches His La- character. La palabra nos enseña lo que a Dios le agrada y lo que no. The Word of God teaches what pleases God and what doesn't please Him. Por lo tanto, la fe en Dios y la fe en su palabra Therefore, the faith in God and in His Word hace que sintamos un respeto hacia Él. cause us to respect God, Y al momento de tomar una decisión, and when making decisions, normalmente, si sabemos cómo es Dios, we will normally make tomaremos la decisión que se acerque más al carácter y a la voluntad de Dios. we will normally make the one that is closest to God's character and will. Voy a reducir todo esto o resumir todo esto que dije So I'm going to summarize all of what I said. en esto. Le cuentan a Job las maravillas de Dios. So Job was told about God's marvelous deeds. Esa palabra produce fe. That word produced in Job's En su heart corazón. faith. Y cuando él conoce el carácter de Dios, So when he knew God's character, produce un temor de Dios en su corazón, that produced the fear of God in Job's heart. porque al conocer lo que Dios le agrada y lo que no, y saber cómo es Dios, So that as Job knew what God's pleased, todo lo que intenta hacer Job es agradar a Dios. everything what Job tried to do, then it was to please God. Amén. Amén. Hasta aquí bien. Up to now, okay? Gloria a Dios. Bueno, seguimos leyendo. So we continue with the reading. Job 1, versículo 6 hasta el 12. Job chapter 1 from 6 to 12. Aquí se pone emocionante. Now this part is emotional. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, miren lo que le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición,
Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Amen. ¿Qué podemos sacar de lo que hemos leído? What can we learn from what we read? Miren, un punto dice, Satanás revela algo importante Here point, Satan reveals something important. cuando le dice, normal que Job te tema. When he says, oh, it's normal that Job fears you. Lo tienes cercado con tu poder, You have hated him with con your una power, protección with a protection. a él y a todo lo que tiene. Him and all his possessions. Y and aún más, everything. todo lo que toca tú se lo prosperas. And moreover, everything he touches, you prospers. Hermano, esto nos enseña que si tenemos fe y amamos a Dios, Brothers, this teaches us if we have faith in God and love him y créelo, and believe si it, crees en Dios y le amas, if you believe God and love him, Dios pone una cobertura sobre tu vida God puts a covering around your life, y nada de lo que ocurre se le escapa de su mano. and nothing what happened will be out of his control. Esto es lo que dice su palabra. That's what his word says. Si tú le entregas tu vida al Señor, If you give God your life, si tú tienes fe en Él if you have faith in him, y si tú le amas, and if you love him, no se le escapa nada a Dios, nada. nothing is out of his control. Y si pasa algo, And if something happened, que esto hay muchos que no lo entienden, pero si nos pasa algo es porque Dios lo permite. this is because God allows it. Porque es que no hay otra. There is no other way. Si Él nos protege con su gloria y su poder If he's protecting us with his power y todo está bajo de su mano de poder, and everything is under his power, cuando algo nos acontece, cuando algo nos ocurre, es porque Él lo quiere así. and when something happens to us, it's because he allows it. Es porque Él lo permite. It's because he allowed it. Miren, Lucas 22, 31, 34 dice lo siguiente. Mira, escucha. Luke 22 from 31 to 34. Jesús le dijo a Pedro, le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Amén. Amen. Satanás le tuvo que pedir a Dios zarandear a Pedro y a los discípulos. Satan had to ask God for permission to swift his sons. No me lo invento, su palabra. His word, Le tuvo que pedir permiso porque Dios es el que creó todas las cosas. so Satan had to ask first for God for permission. Satanás y los ángeles caídos son creación de Dios. So Satan and the fallen angels are God's creation. Y cuando tú creas algo, no puede ser que sea superior a ti, es imposible. And when you create something, it cannot be bigger than you or stronger than you. It's impossible. Bueno, con los robots hoy en día no sé cómo va a terminar, pero I don't know about these robots nowadays,
and I don't know how it's going to end. Que dicen que ya el de Tesla no sé qué hizo y que dentro ya de unos años los pondrá a la venta. Pero bueno, no te preocupes. No sea cosa que se revelen los robots ahí. Pero bueno, Dios está sobre todas las cosas. Esto nosotros lo tenemos que entender. Dios, si tú amas a Dios, Dios está sobre todas las cosas. So we need to understand something important here, that God is about all things. And if you love God, He's over all the things. Cuando Dios le dice a Satanás, When God said to Satan, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, behold, everything that he has is in your hand. es otro punto que yo saqué, ¿no? Que llegué, ¿no? a la conclusión This is another point that I draw as a conclusion, que ahí empieza el plan de Dios en la vida de Job. that in that very moment, the plan of God's plan starts in Job's life. ¿Saben por qué? Para llevarlo a algo nuevo. You know why? It was so Job can be taken to something new. Y necesario para cumplir su llamado. And very essential to fulfill his calling. Dios sabía perfectamente lo que hacía cuando presumía de su hijo Job delante de Satanás. So God knew everything what he was saying when he was boasting Cuando of his son John in front of Satan. Cuando Dios presume de Job delante de Satanás, Dios lo sabía. Dios sabía, ahora vendrá con estas. ¿Por qué? Porque era un plan de Dios. When God was boasting of Job, he knew about it. He knew about what he was doing. Dios le permite a Satanás tocar todo menos a él, a Job. So God allowed Satan to touch everything except Job. Volvemos a agarrarnos al versículo de Lucas 22, 31, 34 que hemos leído ahora. We come back to and hold the scripture that we just read in Luke. Cuando Jesús le dice esto a Pedro, When Jesus told Peter about this, fíjense que Jesús no le dice, no te preocupes, yo reprenderé a Satanás y no te va a tocar. listen, Jesus didn't tell Peter, oh, don't worry, I'm going to rebuke Satan. No lo libra de la prueba y la dificultad. ¿Se fijan? Jesus didn't spare Peter from the difficulties. Y del sufrimiento, no lo libra. So he didn't spare Peter from the suffering. Pero ¿saben qué le dice? But he said, pero no te preocupes, yo intercedo, he orado por vosotros. but Jesus said, don't worry, I pray for you. Como si decir, vais a pasar por algo, pero no os preocupéis porque yo estoy con vosotros, yo estoy contigo. It's as he was saying, you're going through tough times, but don't worry, I am with you. ¿Y por qué Jesús y Dios permiten que eso pase? And why God and Jesus allow these things happen? Porque hay un propósito ahí, hay un propósito. Because there is a God's purpose. Porque si fuera por el hecho de hacer algo, de dañar, no lo permitiría, no tiene sentido. Because it's only about to damage, it doesn't make any sense. Hay un propósito. Por eso empieza el plan de Dios en Job. There was really a purpose of God there, so like it was in Job's life when he started at that very moment God's plan in Job's life. Cuando empezamos a leer ahora a partir del 13, Now when we start reading from the 13th,
Yo lo voy a resumir. Voy a resumir lo que le acontece a Job en ese momento, I'm going to summarize what the trials of Job, para que vean. so you can see it. Primero, le roban todos los bueyes y todos los burros. First, a stealing of oxen, donkeys, as well as the dead, as the workers. Y todos los trabajadores que tenían esa área, todos mueren. All the workers were dead. Punto 2. Aún no terminó de escuchar esta noticia y viene otro sirviente a decirle que todas las ovejas y sus trabajadores murieron calcinados. Second point, he hasn't finished hearing the first news, and another servant comes to tell him that all the sheep and the workers were burned to death. Punto 3. Aún no terminó de digerir la segunda mala noticia y vuelve otro y le da otra noticia encima y le dice, te acaban de robar todos los camellos y todos los sirvientes que estaban ahí los han asesinado. He still haven't finished digesting the news, and someone else comes back and give him the news, the bad news, that he has been robbed again. All the camels and servants in his area were killed. De ser el hombre más rico de la zona, en 5 minutos es el más pobre. From being the richest man in that area, he became the poorest one. Estaba ahí yo creo que en estado de shock por todo lo que estaba pasando. I think he was really in a shock state. Y ve a uno corriendo And then he saw, hacia él and then he saw another one coming to him, y le viene con la peor de las noticias. and he brought the worst news. Y le dice, los hijos estaban juntos celebrando una fiesta, un fuerte viento vino, derribó la casa donde estaban y todos han muerto. So before they had finished digesting his bad news, the worst came. The children were together celebrating a party, and a strong wind blew down the house where they were, and they all died. Todo esto le aconteció en un momento. Everything happens just in one moment. Y esto es muy duro y seguro nos preguntamos, This is very, very tough, very harsh, and surely we have questions. porque esto pasó, no es una historia de que leemos un libro de una historia, no, esto aconteció a un hijo de Dios. This is real story, real event. This is no fair telling. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios pudiera permitir esto? Es que es imposible no hacerte esta pregunta. So we make questions like, how did it happen? All of this. Y acordémonos que si amamos a Dios y algo nos acontece, But remember, if we love God and something happened to us, una vez más digo, es porque Él lo permite. once again I said, it is because He allowed it. Para ti es fuerte y difícil de digerir. Si tú lo piensas, es muy fuerte y difícil de digerir eso. For you, perhaps it's very difficult to digest all this news. Pero quiero decirte que para muchos escuchar esas palabras But I want to tell you that many will hear these words. es un consuelo. Sorry? It is? Es un consuelo. But here there is a consolation. Y no me malinterpreten, ¿eh? And please do not misunderstand me. No es un consuelo del mal ajeno, de lo que puede pasar a alguien, en ese caso Job. But please do not misunderstand me here. It's not a consolation that, that happened to him, that bad things happened to him. Pero hay muchos hermanos But there are many brothers
que pasan por dificultades y pruebas muy duras como estas. who goes through tough times, difficult times. Y lo que para ti y para mí suena horrible, And for what sounds horrible for you or for me, para ellos es un consuelo saber que Dios está, pase lo que pase. for those it's a consolation to know that God is there in these difficult times. Claro, a veces nosotros nos gusta más, ¿no? Enseñar, no, tranquilo, si crees en Dios, nada malo te pasará. So we prefer to teach, it's okay if you believe in God, nothing bad will happen to you. Y mi pequeña o mi corta experiencia In my short experience que he vivido eso de a veces pensar que no, si crees en Dios, si tienes fe, no, es que Dios te guardará y no te pasará nada. I believe these statements. If you believe in God, everything will be fine. Nothing wrong will happen to you. Nothing bad. No, esto no es para nosotros. Oh, no, don't worry. This is not for us. En Dios todo te saldrá bien. Everything worked out very well for you. Y es verdad, And it's true. pero a su tiempo. But some time ago, ¿Y saben qué nos pasó y me pasó a mí? and what happened to us, Que de decir, no, nosotros somos hijos de Dios, no nos pasarán estas cosas. after saying and repeating, no, we are children of God, therefore bad things won't happen to us. Cuando luego pasa, el mundo se te cae encima. When then something happened, the world fell over you. ¿Y cómo te levantas ahí? And how do you get up again? Luego empiezan, no es porque te faltó fe. Then there are comments like, oh, it's because you didn't have faith. O cosas semejantes a esas que al final son piedras encima. And all these comments were just stones on top of us. Miren, si a mí me aconteciera algo así, Listen, if something like this happened to me, prefiero saber que Dios está bajo la situación, por muy duro que sea. Yo sé que hay hermanos que pasan estas cosas. so I prefer to know that God is in these difficult times with me. Hay hermanos que se le muere un familiar, que se va. I know that there are brothers whose family are dying or have died. Hay padres que sus hijos son cristianos y sus hijos pasan por cosas tremendas. Alguna enfermedad. There are parents who are Christians and their children are sick. Dios a veces permite que acontezca algo. So God allows the bad things happen. Padres que sus hijos se fueron a temprana edad. Parents whose children left. Pues por muy dura que sea esa situación que tengamos que vivir, So even the circumstances are very tough, difficult. yo prefiero tener el consuelo de que Dios nunca te abandonó ni me abandonó. I prefer to keep the consolation in my heart that God is with me in that tough situation. Amén. Amen. Porque si algo pasa y amas a Dios es porque Él lo permite. And if something happened to you and you love God, it's because God allowed it. Romanos 8, 28, 30 Romans 8:13. nos respalda con eso, dice, y sabemos, todos conocemos este versículo. We all know the scriptures. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amas a Dios, todas las cosas. No, pero es que a mí me pasó todas las cosas. No, pero todas las cosas te ayudan para bien. Do you love God? No, but this one, do you love God? Then everything works for good according to His purposes. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados.
And this is for those who are called to according to his purpose. La Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho, dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. A New Living Translation says, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. Amén. ¿Cuántos dicen amén? How many says amen? Gloria a Dios. Glory to God. Porque debemos entender que Él es el todo para nuestras vidas. We need to understand that he is the everything for our lives. Gloria a Dios. Miren, seguimos leyendo Job 1, 20, 22. So Job chapter 1 from 20 to 22. Después de acontecerle todas estas cosas en cuestión de minutos, So everything, after all these things happens just in minutes, entonces dice, la palabra dice, entonces Job se levantó, and the word says, then God got up, rasgó su manto, tore his robe, rasuró su cabeza, shaved his head. se postró en tierra y adoró. Then he fell to the ground in worship and said, Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken. Blessed be the name of the Lord. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. In all of this, Job never blamed God. Este hombre era perfecto. Sorry. Yo mira que le estaba buscando fallas, porque yo siempre busco fallas. Porque was- no puede ser que un ser humano sea tan perfecto. If I was there, I would looking for mistakes. De hecho, les he dicho algunas veces de que, bueno, como decíamos al principio, al final la Biblia es una locura. As I said in the beginning, Di- the Bible is a craziness. Para el mundo Dios es una locura porque se escapa de lo racional y de lo normal, ¿no? De lo que el mundo piensa. For the world, God is really irrational because it's out of control. It looks like out of control. Y lo más tremendo es que si lo miramos así, la actitud de Job era perfecta. Es que era la actitud perfecta. But when we look at Job's life, his attitude was perfect. Pero a Dios le faltaba algo. But something was missing. Dios no se conformaba con esto. God wasn't pleased with that. Aunque la actitud de Job fue muy buena Although Job's attitude was very good, y daba la sensación que era tan correcta, and it looks that it was perfect, a Dios aún le faltaba algo. God was going to start to do something. Recuerda que Dios Remember, no se conforma con que vivamos una vida religiosa, remember that God is not pleased that we just live a religion life, superficial, y luego ya veremos por qué lo digo eso, a superficial life, y muy correcta con nuestra capacidad humana. and a life that is very corrected according to our human capacity. Que lo debemos hacer e intentar, claro que sí, con el temor de Dios, porque el temor de Dios produce eso. Is that bad? No. We should try it, yes, with the fear of God. Intentar hacer lo correcto para cumplir y agradar a Dios. Try to do what is right
and to please God. Pero me di cuenta de que esto no basta para cumplir la voluntad perfecta de Dios. Was really to do right and to try to please God wasn't enough to fulfill the calling of God. Voy a poner una marchita más, porque si no a lo mejor se hace muy largo, pero no queda mucho, pero quiero que podamos entender eso. Si seguimos leyendo en Job 2, 1, 10, When we continue to read in Job chapter 2 from 1 to 10, miren, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse otra vez delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Por eso digo que a Dios no le bastó, Dios quería algo más. Permitió otra vez. so for God wasn't really enough that these things happens to God, to Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Con todo esto aún Job permanecía en su postura. With all of that, Job stand always in his statement, in his decision. Cuando nosotros leemos esto, vemos que Dios sigue con su plan para llevar a Job a algo nuevo y así cumplir con su llamado. When we continue to read this, we are seeing how God is bringing Job to something new. Dios permite que Satanás toque su cuerpo, su salud, y su esposa lo abandona, o parece que lo abandona, lo deja. God allows to happen sickness to Job, and even his wife, we think, left him. Pero cuando empezamos a leer de aquí donde hemos leído hacia adelante, But when we continue reading, y vemos que Job empieza a no poder soportar lo que le estaba pasando, and we start seeing that Job cannot bear with this anymore, esa situación horrible, this horrible situation, Job, sin darse cuenta, empieza a experimentar algo esencial. Job without knowing or without realizing, he starts to experience something essential, something important. Job empieza a abrir el corazón a Dios. So Job started to open his heart to God. Hasta ahora Job había vivido como un hombre íntegro. Until now, Job lived an upright life. Pero cuando leemos de aquí hacia adelante, vemos que Job empieza a abrir su corazón a Dios. But when we read forward, we see
that Job is opening his heart to God. Empieza a darse cuenta que hay cosas que se le escapan de su control. So he's realizing that there are things that are out of his control. ¿Saben qué hace? Empieza a discutir con Dios. You know what he do? He start to speak to God. A decirle que lo que está viviendo es injusto. He started to tell God that what he was experiencing was unjust. Empieza a tener dudas. Doubts are coming to him. Y se atreve a hacer algo impensable antes. And he started to do something unthinkable. Empieza a quejarse a Dios. He started to complain before God. ¿A qué hora no parece tan espiritual Job? Now he doesn't look very spiritual, Job. Pues ¿saben qué? Empieza a tener una verdadera relación con Dios. But it's in this point where he's having a true relationship with God. Me atrevo a decir una relación con su Padre. And I would say that he is starting to have a relationship with his Father. Yo lo veía como una relación como padre-hijo. I'm seeing this situation as a relationship between a son and his father. Y saben que esto es lo que le agrada a Dios. And this is what pleases God. Si nosotros vemos, por eso vino Jesús aquí en la tierra. Therefore, Jesus came to this earth Para dar su vida por nosotros. to give us his life for us. Jesús vino a romper ese velo Jesus came to break this veil que nos separaba de nuestro Padre. that separates us from God, from our Father. Jesús vino para que podamos tener una relación verdadera con nuestro papá. So Jesus came so we can have a true relationship with our Father. De hecho, ahí es cuando por primera vez Dios, su Padre, le habla y Job puede escuchar su voz. In fact, it is that in very moment when Job speaks for the first time to God, his Father, he speaks and Job listens to God's voice. Amén. Y en el capítulo 42, verso 3-5, que esto es maravilloso, vemos el punto principal de este asunto. So in chapter 42, from 3 to 5, we Job, see the main point. En un momento, porque él era un buen religioso, él prácticamente era perfecto con sus actos. So Job really was a religion person, an upright person. He was right with his deeds. Pero Dios quiere algo más. But God really wanted to do something else. Esto es parece muy espiritual, de que yo voy a la iglesia todos los domingos. That sounds very spiritual. I go to the church every Sunday. Yo leo la Biblia siempre. I read the Bible every day. Yo oro, hago todas las cosas como toca. I pray. I do all the things right as it should be. Y eso está muy bien. Okay, these things are okay. Pero Dios quiere contigo y conmigo una relación personal. But what God expects from you and from me is to have a personal relationship with Him. Y esto parece muy espiritual. And that sounds very spiritual. Pero Dios lo que quiere es que tú vayas con tus dudas, But God, what He wants is that you go to Him with your doubts, con tus quejas, with all your complaints, delante de su presencia that you bring all of this into His presence. y tengas una relación de padre-hijo. Esto es lo que le agrada a Dios. So you can have a truly relationship as a father has a relationship with his son. Esto es lo que Dios busca de nosotros. That is what God is searching in us, what He's expecting from us. Dice el capítulo 42, 3-5, dice, por tanto,
yo hablaba lo que no entendía. And then chapter 42 says, therefore I spoke what I didn't understand. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Things that are very difficult to understand. Claro, se refiere al inicio. So he was talking about from the beginning. Es decir, yo hablaba cosas porque las había escuchado. So in other words, I spoke things that I heard. Pero ahora me doy cuenta que las decía y hacía, pero no lo entendía en la totalidad. And now I realize that I did these things only because I heard and I didn't understand. I didn't understand them. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. You said, listen now and I will speak. I will question you. Job empieza a entender que lo importante es tener esa relación con Dios. So Job starts to understand that the most important thing is to have a relationship with God. Yo te preguntaré, yo te pondré mis dudas delante de ti, todo lo que estoy pasando, y tú me vas a responder. I will make your questions. I will bring to you all my doubts, everything that is happening to me, and you will answer me. Y el versículo que le puso el título a esta prédica, de oídas te había oído. And the verse that was titled to my preach. Yo vivía una vida religiosa y temeroso a Dios porque yo había oído de ti. My ears has heard of you because I live a religion life and that's what I heard about you. Mas ahora mis ojos te ven. But now my eyes have seen you. ¿Saben qué quiere decir eso? Do you know what it means? Yo escuché de ti y creí. I heard and I believe. Yo creí en ti y me contaron de cómo eres. Y yo tenía miedo y tenía temor a fallarte. I heard, I believe in you, but I was afraid of you, Y yo afraid to fail you. Y con mis fuerzas yo intenté agradarte. And so with my own strength, I tried to please you. Pero ahora me pasó algo But now something happened to me. maravilloso. Something beautiful. Y es que tuve un encuentro personal contigo, te conocí. And it was that I had an encounter with you. Te vi. I saw you. Amén. Amen. Ya vamos finalizando. Now we are finishing. Job ahora no solo servía a un Dios que había escuchado de oídas. Now Job is not just serving a God from who he heard in the past. Ahora sus ojos lo habían visto. Now his eyes have seen him. Job tuvo un verdadero encuentro con su Dios. Job had a true relationship with his God. Y Dios no solo restauró todo lo que había perdido Job, And God not only restored everything what Job lost, sino que se lo multiplicó. but he multiplied. Y lo más importante, Job estuvo preparado para cumplir su llamado por el cual había sido llamado aquí en la tierra. And the most important thing, Job was ready to fulfill his calling on this earth. Amén. Amen. Por lo tanto, si tú crees en Dios, Therefore, si tú tienes fe en Él, if you believe in God, if you have faith in Him, Dios te guarda. God keeps you. No se le escapa nada a Dios. There is nothing outside His control. Si tú pasas por una situación difícil, If you go through tough times, no te sueltes de Dios. do not separate yourself from Him. No te sueltes de Él. Eso es Hold porque on Him. Dios quiere llevarte a algo más grande. In that situation, God wants to take you to something No higher. queda otra. There is Dios no other quiere way.
que tú tengas un encuentro personal con Él. God wants that you have a personal relationship with Him. Dios quiere que tú lo conozcas God y que wants- yo lo conozca. God wants that you and me know Him. Amén. Amen. Y te está preparando para cumplir tu propósito. And He's preparing you so you can fulfill your purpose in life. Pase lo que pase. No matter No what importa happened. lo que sea. No matter what happened. Nada nos puede derribar de su amor. Ni la Nothing- muerte. Nothing can separate us from Him. Not Nada. even death. Nothing. Nada. Nothing. Amén. Amen. Es porque Él se va a glorificar. Amén. A los que aman a Dios todo les ayuda para bien, It's because He's going to glorify Himself in your circumstances, and según el propósito por el cual tú has sido llamado. everything works for good for those who love God, those who have been called according to His purposes. Y quiero concluir con unas palabras que es como una poesía. Nunca me había pasado esto, pero es como que una poesía que ponía el Señor en mi corazón. And I want to conclude with a poem that God has laid on my heart. Y solamente son tres frases. It's just 3 phrases. Claro, en inglés no sé si quedará bien en inglés, pero en español dice lo siguiente: es necesario escuchar de Dios para así creerle. Es necesario escuchar de Dios para poder y así creerle. Pero no es menos importante tener un encuentro con Él para conocerle. Can I go? Sí. It is necessary to hear from God in order to believe Him, but it is not less important to have an encounter with Him in order to know Him. Cuando estés pasando por una prueba y a Dios amas, recuerda y dile a Dios: yo solo sé que tú eres el que mandas. When you are going through a trial and you love God, remember and tell God, I only know that you are the one in charge. Y terminamos con esto. Si estoy pasando por el valle de sombra y de muerte, ahora sé que me estoy preparando para poder conocerte. Amén. And to finish, if I'm passing through the valley of the shadow of death, now I know I'm getting ready to meet you. Amen. Amén. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Señor, queremos darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Lord, we want to give you all the honor, all the glory, all the praises. Por esto, Señor, en esta hora quiero pedirte, quiero orar And Lord, in this moment, I want to ask you, I want to pray por aquellos hermanos que están pasando por alguna prueba, for those brothers who are going through difficult times. por alguna, Señor, dificultad. Que Sorry? tú, Señor, te glorifiques. So may your name, may you are glorified in these circumstances. Sé, Señor, y sabemos que nada se te escapa a ti, Señor, We know, Father, that everything is under your control y que todo tiene un propósito. and everything has a purpose. Pero te pido, Señor, que en esos momentos difíciles, But Lord, I ask you that in that difficult times, mis hermanos, Señor, se mantengan en la fe en ti. and in that difficult times, my brothers keep the faith Y agarrados a ti. and hold on you. Porque sé, Señor, que tú nos estás preparando para conocerte más y más. Because, Sí. because no, Lord, I know that you are preparing us in these difficult times to know you, Y así cumplir tu voluntad. so we can fulfill our purposes, your Gracias, will in our Señor. lives. En el nombre de Thank you, Jesús. Father. In the name Amén. of Jesus. Gloria a Amen. Dios. Glory to God.